¿Qué está sucediendo en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos? Es un tema bien complicado. Volvieron a caer las tasas de interés, los precios se desaceleran, los inventarios suben. ¿Está cambiando el panorama? Esto hay que verlo con mucha lupa porque realmente nosotros siempre tratamos de traerte la información más transparente y más honesta posible, pero son tantos cambios que resulta como que si uno no está trayendo la información verdadera, o sea, resulta como diciendo, pero si la semana pasada me dijiste que la asequibilidad era muy complicada, ¿cómo me estás diciendo que es el momento de comprar? ¿Por qué me estás diciendo que es el momento de vender? ¿Qué está pasando? Realmente la economía en los Estados Unidos y el sector inmobiliario se ha comportado en este último año, sobre todo lo que va del 2024, de unas maneras que no hay manera de prever qué es lo que está sucediendo. Las tasas de interés, por ejemplo, se recortan ahora, los precios desaceleran porque hay mucho inventario, hay más casas nuevas a la venta que lo que ha habido históricamente. Todo esto influye y aquí en nuestro podcast de Dónde Vivir en Miami, te lo vamos a analizar, vamos a tratar de darte la información lo más desmenuzada posible para que tú tengas el superpoder de estar informado y con esa información puedas tomar las decisiones más exitosas en el sector inmobiliario de los Estados Unidos. Como siempre, con transparencia y honestidad, mi persona Gabriel Peroso, acompañado de mi amiga y socia Yenixe Molina, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Después de este intro, ¿cómo has visto el mercado en las últimas 2 semanas? Antes de entrar a hablar de tasas de interés o de lo que sea, muy rápidamente, ¿qué crees tú que están viendo los clientes, vendedores o compradores en este mercado? Pues mira, en todos los podcasts anteriores siempre he traído a colación que el mercado, sobre todo en el sur de la Florida, que es donde estamos nosotros, siempre estaba acelerado. Que he notado en esta última semana, Gabriel, en la parte de condominios, realmente he notado ya una lentitud notable en lo que es las transacciones, la selección de propiedades. Las propiedades están durando bastante tiempo en el mercado, inclusive unidades buenas con reservas están durando mucho tiempo en el mercado. Esto me parece muy interesante y viene de la mano con la asequibilidad como ha sido o como está de quebrantada en lo que es en los compradores. Entonces, y en cuanto a las casas, sigue estando acelerado. Sabemos que Miami-Dade es un mercado acelerado de casas, pero sin embargo, un poco más lento. Entonces, eso es lo en el mercado y creo que todo viene de la mano de esta subida en las tasas de interés. Bueno, ya bajó la semana pasada, pero igual sigue un poco alta. Correcto, entremos en materia con eso, Jenny. Vamos a compartir pantalla para ver. Cerraron en 7.28. Sorprendido porque estaban en 7.50. Vamos a ver cuál fue el comportamiento de la semana. Aquí tenemos el comportamiento de la semana: 43, 7.51, justamente 41. 7.37, 7.28, o sea, cayeron alrededor de un 0.25%. Ya estamos acostumbrados, algo que históricamente no se veía, que suban y bajen de esta manera tan estrepitosa, 0.25, 0.50 hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué estuvo sucediendo? Básicamente esto fue lo que sucedió. El informe de empleos de abril ya salió. Hay 175,000 trabajos más en los Estados Unidos, pero las expectativas eran de 250,000. La tasa de desempleo subió al 3.9 respecto al 3.8, que era lo que se esperaba y lo que estuvo el mes anterior. Ganancias promedio por hora subieron un 0.2%, pensaban que iba a ser un 0.3%, o sea, se desaceleró realmente el ingreso de los trabajadores. Es un número suave, los rendimientos que han empecado, desgarramiento del mercado. El mercado considera que esto reduce los riesgos de inflación. Evidentemente, Jenny, sabemos que ese es el análisis viene dado por si el mercado laboral está realmente débil, eso se va a transformar en menor inflación porque va a haber menos dinero en los bolsillos de los trabajadores para seguir consumiendo, y falta de consumo se traduce en baja de precios o precios estabilizados. Veníamos bien complicado de lo que había sido la reunión de la Fed. La Fed se reunió ahorita el 1 de mayo. Powell dijo que las tasas se mantenían igual. Ese fue algo que incluso no movió demasiado el mercado. Ya se había movido por los informes de inflación y Powell dijo simplemente se mantendrán, se esperan 1 o 2 recortes en lo que resta de año. Ellos saben que la inflación al estar al 3%, 3 y un poco por ciento, es una inflación alta debido a sus expectativas que son del 2%, sin embargo está mucho más bajo del 8 o el 9% que teníamos hace un año y medio. Entonces, básicamente el mercado laboral
hay un reporte bien interesante de qué va a pasar con la inflación en la década, Jenny. Y es bien, eh, vamos a decir, un pronóstico no muy alentador, pero quizás pasamos el peor momento. Esto es cómo se ha comportado la inflación en los primeros 51 meses de cada década. En 1950, para los primeros 51 meses estábamos en 14% de inflación acumulada, 60, 5.2, en el 70, 26, en el 80, 30, 90, 16, 2010 y en el 2010 8.6 era la inflación acumulada. O sea, el tema es que venimos de unos 30 años de muy baja inflación o de una inflación muy controlada, como lo vemos aquí. Y en el 2020, en lo que va de la década del 2020, ya tenemos una inflación acumulada del 20%. O sea, estamos muy cerca de lo que fue 1970-1980. ¿Qué pasa? Si sigue el control, esta línea va a mantenerse mucho más plana y no va a ser la década más inflacionaria que se conoce en la historia desde que se mide. Sin embargo, creemos que pasó lo peor y Jerome Powell está analizando este número y diciendo lo difícil pasó, el mercado se está desacelerando, la economía también se está desacelerando, quizás tengamos que hacer un toque del acelerador de la economía hacia final de año. Y eso es lo que se está viendo. Aquí mismo justamente estamos viendo cómo se prevé los mismos 51 meses, pero aquí tenemos una línea de cómo sería, estamos al 20.7%. Si nosotros seguimos viendo esta tendencia que sería la tendencia vamos a decir, de los últimos meses, esta línea no estaría superando demasiado lo que sería el histórico de inflación de las décadas anteriores. Es muy pronto, todavía quedan 5 años de esta década, vamos a ver qué termina traduciéndose esto, Jenny, pero lo que sí estamos seguros es que efectivamente trabajar con unas tasas de interés tan fluctuantes está impactando directamente en la asequibilidad. Entras en el mercado al 6.8, cuando vas a cerrar tu operación estás en el 7.3, estás en el 7.2, todo esto se hace bastante complicado. Consejo: analiza toda la información que tienes enfrente, busca un mortgage broker, busca tu oficial de crédito que trabaje de la mano contigo, busca un buen realtor que tenga información veraz y esto puede ayudarte a saber en qué momento bloquear la tasa de interés para que efectivamente puedas tener dentro del todo el parámetro de tasas de interés subiendo o bajando, puedas obtener la tasa más baja. Totalmente cierto, Gabriel. Definitivamente, inclusive esta disminución en las tasas de interés, lo primero que pensé cuando sucedió es esto: beneficio para las personas que están en transacción y aún no han congelado su tasa de interés. Realmente este 0.3%, 0.4% ayuda muchísimo en sus pagos mensuales. Sí, efectivamente. Veamos el reporte, Jenny, que tienes de Redfin, justamente de qué ha pasado durante la última semana, reporte Sí. ya de costumbre que traemos. Exactamente. El reporte de Redfin de esta semana nos indica que el precio medio de la vivienda se mantuvo estable o aumentó un poco en las 50 metros más importantes de Estados Unidos. A nivel nacional, el promedio, los precios aumentaron un 4.8%, lo que nos lleva a 383.188 el precio promedio de una propiedad a nivel nacional. El pago mensual elevado como ha estado en estas últimas semanas, 2.890 cuando hablamos del interés promedio y la casa promedio. 15% más de lo que se pagaba hace un año en el pago de una hipoteca regular. ¿Qué sucede? Este informe realmente nos trae números muy interesantes, pero nosotros pudiésemos decirle a ustedes, los precios siguen aumentando a nivel nacional. Este es el promedio que nos muestra Redfin, pero cuando nosotros vamos a ver a detalle y comparamos semana a semana el reporte, realmente vemos que la tendencia del incremento de precios es a disminuir. ¿Qué quiere decir? En el informe de la semana pasada de Redfin vemos que el incremento año a año es 5.2% y el precio de la vivienda promedio es 383.725. Una semana después, el incremento año a año disminuyó a 4.8% y en la vivienda promedio a 383.188. Es realmente una disminución baja en este incremento año a año, pero está sucediendo. Hace 3 semanas era 5.5, antes era 5.8. Esto
¿En qué se traduce? Existen muchos metros a nivel nacional y muchas pequeñas ciudades donde realmente los precios han bajado y eso está haciendo que el promedio a nivel nacional vaya disminuyendo. No es que están cayendo los precios despavoridamente, no. Es simplemente se están ajustando los precios debido a que los inventarios en algunas zonas están creciendo a niveles normales e inclusive superior a niveles normales. Si ustedes ven el podcast que nosotros tenemos a finales de esta semana, vamos a analizar una zona que nos pidió un cliente que analizáramos donde se ve el incremento de las unidades y lo que está haciendo que repercute en el precio de esa ciudad. Entonces, digamos que esto es lo que más podemos sacar de este artículo de Redfin, Gabriel. Excelente, Jenny. Eso nos da luces semana a semana de cómo vamos. Recuerda siempre, consúltanos a nosotros, estamos aquí. Simplemente haz un comentario, comunícate con nosotros por WhatsApp, haz clic en alguno de los links que están debajo de este video, porque todo este tipo de información son las que nosotros estamos analizando para nuestros clientes. Esto es un trabajo para nosotros, hacer este podcast de fin de semana, de recopilar toda esa información y traértela a ti de la misma manera transparente que te la vamos a dar si eres uno de nuestros clientes. Si eres uno de nuestros clientes, todo este análisis te sirve a ti para ver cuál es la mejor zona donde puedes tener mejor plusvalía, puedes utilizar y servirte de todos nuestros sistemas de información que permiten analizar de manera real cómo funciona el mercado y no ir y dejarte llevar. Por ejemplo, este fin de semana tenemos Fórmula 1, entonces te quieren vender que la Fórmula 1 es lo que trae el progreso. Sí, trae un progreso, pero eso realmente está repercutiendo en la probabilidad de que tú compres una vivienda de inversión y sea rentable. No, ahí hay que ver los números. O comprar tu primera vivienda, ¿cuál es la mejor zona? Ahí hay que ver los números. No te dejen engañar muchas veces y busca información transparente y real para que puedas tomar las mejores decisiones. Yo quería agregar, Jenny, en cuanto a temas de inventario, algo interesante, fuenterealtor.com, esto nos los grafica la gente de ResiClub, y ResiClub trae esto, la cantidad de housing activo, casas activas en este momento, y estamos hablando de que estamos alrededor de unas 720,000 casas activas en abril del 2024. Si vemos el resto, vemos todos los meses de pandemia y post-pandemia, a esta misma fecha estábamos mucho más bajos en inventario, pero todavía estamos bastante lejos de los niveles prepandémicos. O sea, quiere decir que este quinquenio que ha sido marcado por la pandemia, estamos en franca recuperación. Lo más seguro es que esta línea continúe de cierta manera subiendo, como ha sido la tendencia de todos los años, que hasta los meses de mayo y junio la línea continúa subiendo. Pareciera que hay un pico más alto, sobre todo en algunas zonas. Analizábamos Phoenix, en algún momento lo vimos esta semana. Phoenix tiene ya niveles prepandémicos. O sea, hay ciudades en específico donde ha habido mucha construcción y realmente la gran cantidad de construcción ha inyectado muchas casas al inventario, con un adicional de que hay zonas en que sí están cayendo los precios. No lo que vemos en Florida, pero los inventarios vienen en franca recuperación. Puede influir en la asequibilidad, ya lo saben, a mayor inventario, mayor negociación, mayor posibilidades o mayor oferta para comprar, y esa oferta termina haciendo que los vendedores suavicen muchas veces precios o hagan concesiones. Justamente en cuanto a lo que tiene que ver con viviendas nuevas, entrando inventario, este gráfico de Fred nos está trayendo cómo ha sido la cantidad de viviendas que se han vendido nuevas desde la década de antes del 70. Lo que vemos en líneas grises son las distintas recesiones. Y aquí vemos cómo antes de la crisis del 2008 los niveles estaban cerca de 550,000 o más viviendas nuevas que se estaban vendiendo. Vemos aquí cómo cayó luego de la crisis financiera y se vino recuperando en la década del 2010, pero actualmente estamos en el nivel más alto, teniendo como excepción lo que fue la crisis del 2008, pero es bien interesante porque lo que viene a decir es que tenemos zonas en las que es mejor comprar nuevo que comprar usado. Desde el 2005 no se estaba viendo esta tendencia, donde las casas usadas están teniendo a tener mayor precio que las casas nuevas. 2 o 3 factores que influyen muy directamente en esto. La escasez de viviendas usadas hace que porque la gente tiene unas tasas de interés muy bajas y está anclada a esas tasas de interés muy bajas, hace que no salgan a la venta, lo que hace que tengamos menos inventario de casas usadas. Las casas nuevas se están construyendo con muchos incentivos. ¿Por qué?
porque ya las cadenas de suministro están funcionando para los grandes constructores con un adicional. Esos terrenos los compraron hace muchos años, los compraron antes de la pandemia y el valor de la tierra es bastante poco en incidencia con la vivienda que están construyendo, lo que hace que puedan tener incentivo. Así que seguiremos revisando cómo está funcionando esto, Jenny, y yo sé que tú lo revisas muy a menudo porque básicamente estamos aconsejando más comprar viviendas nuevas en el sur de la Florida que comprar viviendas usadas. Claro, ahí la vivienda nueva y usada varía de cliente en cliente. Fíjate, dependiendo de la situación personal de cada cliente, van nuestros consejos de qué es lo que para su vida se le recomienda, si tiene niños, si no tiene niños, en qué sitio trabajan. Pero sobre todo hay algo que tiene en beneficio una vivienda usada en contra de una nueva y es el tamaño. Las viviendas usadas y estas viviendas que están construidas en los 60, 70, 80 son viviendas grandes, con espacios, y hay personas que tienen familias numerosas que le importa que la vivienda sea grande y sabemos que las viviendas nuevas tienden a ser mucho más pequeñas. Entonces es una balanza, es saber qué es negociable y no negociable para ti como comprador y de allí decidir. No me cabe duda que hoy en día existen muchas más posibilidades y mucha más comodidad económica y mucha más comodidad de que entras a algo bonito y 100% sin nada de remodelaciones a una vivienda nueva. Pero como te digo, es caso por caso. Correcto, es así. Hay que ver cada necesidad y sobre todo en áreas donde hay poco de desarrollo. Vender casa, Jenny. ¿Es momento de vender casa? Pues mira, vender casa, estamos en un punto, depende del mercado, como siempre lo decimos, en este podcast tocamos a nivel nacional y depende del mercado. Vender tu casa, dependiendo del metro donde estés, tienes que buscar un agente inmobiliario que conozca bien qué es lo que está sucediendo. En muchas zonas, salir ahorita a vender una casa donde ya existe un inventario inclusive superior antes de la pandemia, tienes que ser muy agresivo al salir con la venta de la propiedad. ¿A qué me refiero agresivo? La casa tiene que estar en muy buenas condiciones y el precio tiene que ser competitivo. Ahora, ¿qué sucede cuando estás en zonas como lo que es Miami, donde aún el mercado de single family homes está del lado de los vendedores? Sí, tienes que ser, si deseas vender tu casa pronto, si realmente sales a vender y quieres ser competitivo y cerrar una transacción rápido, son exactamente las mismas condiciones. Tienes que salir con una casa en buenas condiciones y adicionalmente a un precio competitivo. Nosotros tenemos un bloque que está aquí en pantalla y muestra que los listados nuevos a nivel nacional están ya por encima del año pasado. ¿Eso qué quiere decir? En muchos metros tú tienes que ser competitivo en precios y tienes que ser competitivo en presentación del producto. Las casas, los inventarios están aumentando, inclusive en mercados que ya están, que están todavía acelerados como Miami, los inventarios están aumentando y eso importa mucho para ti como vendedor si quieres vender rápido. Tienes que analizar muy bien el precio de venta, tienes que procurar ser lo suficientemente táctico para aprovechar lo mejor de los dos mundos, del mundo de soy un vendedor y tengo un producto que a todos les interesan de la mano y adicionalmente atraigo a compradores. Fíjate, hay muchas estrategias que se utilizan, inclusive poner las propiedades por debajo del precio del mercado para atraer muchísimas ofertas y realmente terminas vendiéndola por encima del precio regular. Entonces, vender todavía sigue siendo bastante negocio y bastante bueno salir a vender una propiedad. Recuerdo hace unos cuantos años que las propiedades duraban 8, 9, 10 meses para venderse. No tenemos eso actualmente en el mercado, pero sí pudiese llegar en algún momento. Sí, sigue siendo importante, Jenny, esto que estamos viendo en pantalla, el promedio de las tasas de interés a 30 años según estado. Florida, aunque Florida es una de las que tiene la tasa de interés más alta en promedio de las hipotecas activas, estamos hablando de 4.2%, está muy lejos del 7%. O sea, si tú hoy vendes teniendo una tasa del 4.2% para comprar al 7%, vas a tener una diferencia muy importante en tu pago mensual y muy importante en el acumulado de pago de intereses a lo largo del préstamo. Es interesante que
Florida está al 4.2 porque quiere decir que si las tasas empiezan a bajar, como es la tendencia que se espera para final del 2024, cuando la Fed hacia septiembre haga el primer recorte, que se espera que haga 1 o 2 recortes. Yo no soy muy optimista en que sea hacia el mes de septiembre porque este es un año electoral, pero bueno, esperemos que se cumpla ese pronóstico. Posiblemente con tasas de interés al 6% entren bastante más vendedores al mercado y tengamos inventario, además de inventarios de casas nuevas, tengamos inventario de casas usadas y que eso logre que los precios bajen o se estabilice un poco la subida y mejore la asequibilidad. Vamos a ver qué pasa. Seguimos siendo un estado privilegiado, pero en Estados Unidos en general, aquí estamos viendo que el promedio está por alrededor del 4%. Adicionalmente, es importante ver cómo influye sobre todo esos intereses al 7.5% en el pago mensual. Estamos ahorita en un número en cuanto a cuál es la cantidad de pago mensual respecto al ingreso promedio de un hogar. Esto de la fuente Zillow, Case-Shiller, Fred y el censo de los Estados Unidos. Estamos hablando que ahorita un hogar promedio le cuesta y paga el 41% de su ingreso se va en la vivienda. Aquí vemos cómo ha sido, cómo fue en la década del 2010, estaba alrededor del 30% cuando más, estaba al 25%, llegamos a puntos del 21%. Aquí en la década más complicada de inflación llegó al 58%, pero básicamente por eso vemos que es tan difícil comprar una vivienda hoy. Por los últimos 40 o 50 años ha sido muy sencillo o el income ha sido poco que lo que tenemos nosotros que dedicar al pago de vivienda. Entonces, hoy en día ha bajado del 44 al 41, los intereses volvieron a subir. Vamos a ver cómo sigue sucediendo esto, pero la idea es que esto baje alrededor del 32%, que sea el averaje, para que la asequibilidad mejore. Verlo eso en Florida no es tan fácil. Vamos a seguir. Siempre es importante que veamos esto con un mortgage broker. Recuerda, siempre nosotros estamos aquí con nuestras asesorías gratuitas para que tú puedas ver en qué momento te encuentras y este tipo de estadísticas, ver cómo te influyen a ti para el momento de tomar decisión con un superpoder de estar informado con esta información clara y transparente. No dejes de comunicarte con nosotros. Jenny, sé que tienes algo que para los Estados Unidos ahorita está bien en palestra, incluso esta semana di una entrevista para Media News, un canal de Texas, sobre este tema. ¿Alquilar o comprar? Cuéntanos. Pues va muy relacionado a lo que acabas de explicar en referencia a los intereses, Gabriel. El 24, este es un artículo de Silo y dice, el 24% de los inquilinos permanentes considera seriamente comprar antes de alquilar una casa. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no terminan comprando? La mayoría de personas es la asequibilidad, el tema que acabas de tomar. La asequibilidad sigue siendo una de las razones principales por las que los inquilinos alquilan en lugar de comprar. Y hacen la planificación para comprar, pero de alguna manera, debido a los intereses y a la subida de precios, se les hace difícil. El 75% de todos los inquilinos dijeron en una encuesta que se hizo que lo ideal sería tener su propia casa. Y como sabemos, siempre hay personas que simplemente desean vivir alquiladas porque se mudan o por el trabajo, son muchas situaciones de vida. Pero el 75% realmente lo quiere hacer. ¿Qué sucede? La asequibilidad. Vamos a ver en qué momento esto cambia, Gabriel, en qué momento o los ingresos suben o los intereses y los precios bajan, de modo tal de que logre que sea más asequible el comprar una vivienda. Nosotros sabemos que para que las calificaciones de las personas siempre se pide un 30 o un 33% de tu ingreso sea el coste de la casa y como lo acabas de decir, está en un 44%. Realmente hay muchas personas que debido a eso aún no califican para la compra. Sí, adicionalmente, aquí hay otro artículo de nuestro blog que es el dilema inmobiliario, alquiler a comprar, y tiene un número interesante directamente del blog de Dónde Vivir en Miami y el informe de alquiler de febrero. Estamos viendo este Realtor.com y la Asociación Nacional de Realtor. Analizando esto, dice que el pago mensual de una hipoteca hoy en los Estados Unidos es de $2,040 en las 50 áreas metropolitanas más grandes, mientras que el promedio de rentar 2 dormitorios es $1,889. O sea, hay una diferencia de aproximadamente $151 al mes en esto, lo que quiere decir que está más barato rentar que comprar. Hay que analizarlo, cada caso es un caso. Justamente nosotros en Miami hacemos análisis a diario para nuestros clientes de inversión de cómo esto funciona y depende de cada casa, pero en general está muy cerca un número del otro. Adicionalmente, que hay una ventaja que termina
inclinando la balanza hacia la compra, que es si yo compro hoy una unidad de $400,000 basado en lo que es la apreciación o el valor que gana la vivienda en los próximos 5 años a nivel de los Estados Unidos, si compro en 400,000 a 5 años, esa casa costaría 483,000, o sea, me ganaría $83,000. Pero entonces cualquiera viene y dice, ok, eso está muy bien, pero si me sale más barato rentar, rento. ¿Y cómo quedaría versus estos $83,000? Porque me estoy ahorrando un dinero en vez de pagar el mortgage. Y aquí está justamente la cuenta. ¿Qué pasa? Si yo me gano una plusvalía 5 años de $83,000, pero realmente hubiese rentado en vez de comprar la casa, me hubiese ahorrado alrededor de $19,000 en esos mismos 5 años, pagando una diferencia de $151 menos por la renta. Igualmente me quedarían $63,000 en mi bolsillo de valor de mi casa aún, que si la vendiera después de 5 años, tuviese acceso a estos $63,000, más el tener tu casa propia, que al final te garantiza incluso poder sacar líneas de crédito sobre la casa, tener un techo tuyo, etcétera, etcétera, poder acondicionarlo a lo que tú quieres, que no te suba la renta, porque si las condiciones del mercado cambian, quizás la renta ya no es $151 más barata, sino puede que sea $300 más cara. O sea, todo influye. Entonces, es importante siempre análisis, números, estadísticas, revisar, entender qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo se proyecta en el tiempo. Para eso estamos nosotros aquí. Siempre estamos nosotros aquí porque es nuestro trabajo. Muchísimas veces, y lo vas a ver en la prensa, dicen, no, es que los realtors en estos momentos están ganando mucho dinero y hay demandas contra los realtors que no hacen el trabajo. Nosotros en Donde Vivir en Miami Real Estate, Invierte en Miami Real Estate, siempre estamos analizando y generándote valor para que tú entiendas cuál es la verdadera razón de tomar una decisión y no lo hagas porque tu primo, porque tu tío, porque tu vecino te está diciendo que eso es lo mejor, que te están diciendo que Brickell es lo mejor o que algo está cerca de un parque. No. Quiero que siempre entiendas que tener la información, analizar la información y tomar la decisión con la información, así tú sepas que estás tomando una decisión contra la información. Yo sé que no es rentable, pero puedo ver unos números que transforman esto en una decisión rentable quizás en 3 años. Es jugártela, pero jugártela con el número, no jugártela a las teorías de los números oscilantes. Bueno, más o menos eso podría ser. No, es estar sobre los números, es hacer las cuentas reales y de forma transparente. Jenny, ¿algo más que quieras agregar para el podcast el día de hoy? Mira, Gabriel, ese blog que nosotros tenemos realmente resume todo muy bien, tú lo acabas de explicar perfecto. Los números son importantes para ti si deseas comprar y tenemos muchos clientes, primeros compradores que vienen buscando unidades pequeñas y nuestro análisis es este, número uno, porque el beneficio de comprar una unidad pequeña te permite crecer en 5 años, quedarte con una plusvalía de esta unidad, como lo acabas de decir tú, ir a algo un poco más grande para volver a hacer el mismo ejercicio y así crear una riqueza para tu retiro. Entonces, realmente para nosotros es un placer poderles brindar esa información, hacer los cálculos. Nosotros hacemos análisis de todas las unidades que están listadas en el MLS y realmente, como lo acabas de decir, hacemos nuestro trabajo para que tú estés informado y tomes la decisión correcta a la hora de comprar tu primera vivienda o simplemente una vivienda de inversión en el área de Miami. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en Florida siempre para servirte. No dejes de darle like, que simplemente es hacer clic sobre esa manito y ayuda a que muchas otras personas puedan ver este tipo de información. Compartir, si sabes que a alguien que le puede interesar, hey, amigo, primo, mira lo que están diciendo. Realmente eso ayuda a muchas personas. Comentar, puedes comentar aquí directo en el video de YouTube o en cualquiera de nuestros canales haciendo clic, sea en nuestro curso gratuito, agendar llamadas o simplemente enviar un mensaje de WhatsApp. Y por supuesto, suscribirte con nuestras actualizaciones semanales, porque adicionalmente, semanalmente estamos analizando el mercado nacional de tasas de interés, inventarios, precios, adicionalmente el mercado de la Florida y estamos analizando productos y con nuestro Mortgage Broker también estamos dándote las herramientas que necesites para comprar tu unidad de inversión o tu primera vivienda. Muchísimas gracias una vez más. Donde Vivir en Miami Real Estate. Transparencia total.